Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos amados. Gloria a Dios. En el canto de los peregrinos. A ver. Gloria a Dios. Vamos a ver el canto de los peregrinos. Gloria al Señor. Pero vamos a ver la última estrofa del canto a los peregrinos. Gloria a Dios. Ay. Vamos al libro de los Salmos. Recuerden que tenemos 15 misericordias, 15 doctrinas, 15 salmos maravillosos que son salmos de cántico gradual, que son los salmos que cantan los peregrinos que suben a Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo esto. A partir del Salmo 120 comienza la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Mire, vamos al Salmo 134. Gloria a Dios. Dice que las cosas, desde el principio hay un anuncio para el final. Hoy comenzamos esta reunión con este salmo, ¿verdad? Y vamos a terminar con este salmo. Salmo 134. Gloria a Dios. Y qué linda esta canción. Gloria a Dios. Fíjense que este salmo, el último de esta serie de 15 salmos de los cánticos graduales, es uno de los salmos que menos versículos tiene. Gloria a Dios. Pero es muy importante lo que dice. Mire, vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. ¿Me buscas en traducción en lenguaje actual el versículo 3? Mire, gloria a Dios. Fíjense, qué importante es esto, hermano mío. Gloria a Dios. Qué importante es esto. Que Dios, creador del cielo y de la tierra, te bendiga desde su templo. Gloria. Estamos escuchando mucho sobre la reforma, pero veamos aquí lo que es un movimiento reformador, lo que trae reformas a la casa, al templo del Señor, a su iglesia, pero una reforma genuina de parte de Dios. En esta reforma genuina la vemos plasmada en el versículo 3. Cuando oyeron la palabra, gloria a Dios, porque aquí no vamos a hablar solamente de la ley, porque dice que la suma de toda tu palabra es la verdad. Hoy no estamos en tiempos de ley, no estamos en tiempos de la ley mosaica. Entonces, cuando oyeron la palabra, separaron del pueblo de Dios a todos los mezclados con extranjeros. Esto es interesante. Porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. De ninguna manera estamos hablando de decirnos, vos sos de esta nacionalidad, te tenés que ir, vos tenés tus padres que son de esta nacionalidad. No, desde ya que no. No está hablando de esto. Si nosotros tenemos que traer esta palabra a nuestros días, esto, lo que vivió el pueblo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que nos sirve como ejemplo a nosotros. Entonces, ¿de qué nos va a servir para nosotros? ¿Qué ejemplo es para nosotros esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que echar de las congregaciones a los que son extranjeros? ¿A los que son hijos de extranjeros? Y no queda nadie. No se trata de eso. Lo interesante de esto es que separaron del pueblo, ¿no?, la mezcla. Esto es lo que tenemos que rescatar. Separaron del pueblo la mezcla. ¿Y qué mezcla? Fíjense, nosotros venimos de una temporada en el mundo. Hoy llegamos a Cristo y entramos en un proceso de restauración de nuestra vida, ¿verdad? De regeneración. Y venimos medio mezclados. ¿Amén? ¿Por qué mezclados? Porque estamos absorbiendo las enseñanzas de nuestro Señor, la palabra de Dios, pero todavía hay pensamientos, hay actitudes, hay hábitos que pertenecen al pasado. Entonces, en un movimiento de reforma genuino de los últimos tiempos, tiene que haber una separación. Y lo interesante de esto es que en aquellos días agarraron a los extranjeros y echaron afuera. Amén, gloria al Señor. Pero hoy la cosa no es así. Esto es algo personal. Cada uno de nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, delante del Señor
que necesitamos realmente que Él purifique nuestra vida, limpie nuestro corazón. Pero lo interesante es que sabemos que nos tiene que limpiar del pecado, exactamente. Pero el pecado tiene sus consecuencias. Cuando el pecado alcanza una vida, ¿verdad? Va dejando secuelas, ¿no es cierto? Va dejando hábitos, costumbres, palabras, dichos. Entonces, tiene que haber toda una transformación. Y a esto le llamamos reforma. Mire qué interesante. Entonces, dice que oyeron la ley y cuando oyeron la palabra, dijeron, no, esto no puede ser. Amén. Tenemos que sacar todo lo que no pertenece al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, una habitación, una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. O sea, ¿qué hizo este Eliasib? Había una cámara, había una habitación en el templo en aquellos días que estaba reservada para las cosas santas de Dios, las cosas consagradas a Dios. ¿Qué hizo? Desalojó todo y le dio esta habitación al pariente. Amén. Y el pariente era un extranjero, o sea que la cosa estaba bien compleja en aquellos días, ¿no? O sea, dentro mismo de la casa del Señor estaban habitando los extranjeros. Ay, Dios mío. Ahora, volvemos a repetir y aclarar, ¿no? No estamos haciendo acepción de personas de ninguna manera. Amén. No estamos levantándonos aquí, no es una prédica racista de ninguna manera, por favor. Tenemos que comprender algo. Cuando hablamos de templo hoy, estamos hablando de la iglesia, pero también estamos hablando de nuestro corazón. Entonces, es muy importante que haya una limpieza, un orden, una reforma en la casa del Señor, pero también en nuestro corazón. Cuando comenzamos este ministerio aquí en esta ciudad, el Señor me habló de rendirle culto a Él y de justamente, ¿no?, establecer el culto a Él. Pero que primero lo comprenda yo, para que podamos transmitirlo y que lo comprendamos todos. Fíjense qué importante es, hermano mío, que nosotros tomemos conciencia de que vamos a la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Por qué no nos preguntamos a qué vamos a la iglesia? ¿A qué va la iglesia? A rendirle culto al Señor. Entonces, fíjese qué importante. ¿Cuántas veces nosotros en el pasado, aquellos que ya tenemos unos años en Cristo, dijimos, me voy al culto, gloria a Dios. Y llegamos al culto y lo que menos hacíamos era rendirle culto al Señor. Porque las plataformas se transformaban en un show, las prédicas estaban en manos de showman, amén, en vez de predicadores de Cristo, ¿verdad? Y todo el mover no tenía nada que ver con rendirle culto al Señor. Entonces el Señor llama la atención a su pueblo y sobre todo en estos últimos tiempos, que son tiempos de restauración de todas las cosas, para que se restaure el culto, para que vayamos tomando conciencia de que nos reunimos a rendirle culto a Él. No nos rendimos a hacer otra cosa. No nos estamos reuniendo a divertirnos un rato. Amén. Por favor, no nos estamos reuniendo a hacer terapia. Gloria a Dios. No. La pastora en el comienzo decía, mencionaba ese dicho, ¿no? Anda a llorar a la iglesia. Gloria a Dios, ¿no? O sea, podemos ser tocados por el Señor y llorar a la iglesia, no hay ningún problema. Pero el tema es que la iglesia no es un lugar para venir a derramar las penas nada más. Es un lugar para venir a derramar el corazón delante de Dios, levantarse y rendirle adoración. Y de esta manera el Señor, recibe la adoración de su pueblo e inclina su oído. Amén. Entonces empieza a acercarse a su pueblo y empieza a acompañarlo, empieza a adorar, a ayudarlo, empieza a bendecirlo. ¿Y la bendición viene de dónde? Desde el templo. ¿Pero por qué? Por nuestra actitud y también por la necesidad que empezamos a comprender de que las reuniones en la iglesia tienen un propósito, que es rendirle culto a nuestro Dios. Aquí vemos reformas. Mire, acompáñenme un instante. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, versículo
5, 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasab por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y mire qué interesante, versículo 8. Y me dolió en gran manera. Gloria. ¿Qué le pasó? Le dolió en gran manera. Le dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Le echó los muebles por la ventana. Gloria a Dios. Ahora, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Vamos un instante a Malaquías, al último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Mire aquí. Diferencia entre el justo y el malo es el título. Entonces, la palabra, estamos leyendo el final del libro de Malaquías. Es justamente aquí donde habla del movimiento de restaurador que traerá Elías en los últimos tiempos. Amén. Ahora fíjense, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Qué vendría a ser lo contrario a esto? Lo contrario a esto es no guardar su palabra, amén, y acercarnos a un festejo, no a reconocer al Señor y afligirnos por nuestra actitud, no por la actitud de Él. Ay, ay, ay. Mire, ¿y ahí dónde nos quiere llevar el enemigo? Fíjense, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora fíjense que esto es muy actual, porque en estos tiempos, quien no tiene temor de Dios, ¿verdad?, quien justamente blasfema contra el Señor, quien le da lugar a la soberbia, a la altivez, al orgullo, aún dentro de la casa del Señor, prosperan. Esto es tremendo. Prosperan. Ahora mire, gloria a Dios. Fíjense que hoy pasamos por los templos, ¿verdad?, y vemos allí gigantografías de los pastores del templo. ¿Y quiénes son ellos? Para que nosotros pasemos por allí, los saludemos y los miremos, ¿no? Gloria a Dios. Tremendo. O sea, son servidores del Señor. Son siervos de Dios. Servidores del Señor. No fueron contratados para eso, sino que fueron contratados para guardar el templo. Gloria a Dios. Pero el tema está en que está todo mezclado. ¿Sabe? Cuando nosotros pasamos por delante de un teatro, por ejemplo, ¿qué vemos en las marquesinas de los teatros? Vemos las fotos de los protagonistas de la obra, ¿no es cierto? O cuando vamos al cine, una película, ¿a quién vemos ahí? Y ahí lo vemos al protagonista de la película, gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, todo eso, ese mover, ¿dónde lo encontramos? Se encontramos en el mundo, ¿verdad? Encontramos en el mundo. Yo recuerdo que allí por fines de los 80 hubo un mover en donde la Iglesia de Jesucristo empezó a acercarse a los teatros, no para las obras de teatro, sino empezó a alquilar teatros, ¿verdad? Y hubo una gran oposición en contra de eso, ¿no? Una gran oposición porque de repente había muchos que los tildaron de legalistas, de religiosos, porque decían que no, de ninguna manera las cosas santas de Dios podían estar en un teatro, ¿no? Un teatro de revista, por ejemplo, o que había sido un teatro de revistas o un teatro mundano. Y yo creo que ahí se cometió un error, ¿verdad? Porque el tema hubiese sido que si la Iglesia de Jesucristo va y se mezcla dentro, ¿no? Y no sé, terminamos la reunión nosotros y después viene el teatro de revista, ¿no? O viceversa. Entonces sí, eso tendría algo de sentido. Ahora, lo interesante de esto es que la Iglesia comenzó
a ganar los teatros, a ganar los cines. Y esto es una bendición. ¿Por qué? Porque donde antes estaba reinando el enemigo, fue desalojado y allí entronaron al Señor Jesucristo. Hasta ahí todo bien, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia, que tiene que entronar al Señor y darle honra a Dios y exaltar a Dios, termina mezclándose con las costumbres del mundo? Entonces pasamos por allí, por esos ex teatros, ex cines, y vemos justamente la exaltación del ministro. Hermano, esto es un error gravísimo. Esto veía Nehemías salvando las distancias y viendo las costumbres de aquellos días. Nehemías veía que había que hacer reformas porque esto no podía seguir así. ¿Amén? Porque de seguir así iban a desagradar a Dios. Ay, ay, ay. Pero no nos olvidemos que hoy estamos en tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces de repente a este tipo de razonamiento que estamos haciendo hoy juntos, lo van a llamar malo, lo van a llamar legalista, lo van a llamar religioso, pero estamos apartando nuestro corazón de Cristo y no nos damos cuenta, porque tenemos que entronar al Señor no solamente en nuestro corazón, sino también que nos vean comprometidos con el Señor, comprometidos con la congregación de los santos, comprometidos frente al pueblo de que se alaba a Cristo. No, en el templo, no otra cosa. Ahora, mire, gloria a Dios. Dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor, para los que piensan en su nombre. Entonces, todo el mover de estos últimos tiempos va alcanzando al pueblo de Dios para que se mezcle y para que se aparte de aquí. Cada vez que nosotros estamos frente a las Escrituras, tenemos que comprender algo. El enemigo conoce muy bien las Escrituras y buscará la manera de apartarnos a nosotros de ella. Buscará la manera de que nosotros no llevemos adelante el cumplimiento de la palabra en nuestra vida, no la pongamos por obra. Que seamos oidores olvidadizos, lectores olvidadizos, pero que no la pongamos por obra. Mire, dice, serán para mí un especial tesoro. ¿Qué hace alguien con un tesoro especial? Se lo lleva a donde va. Amén. Nosotros tenemos un tesoro y nos vamos. ¿Qué hacemos? Te lo llevas, gloria al Señor, porque es un tesoro especial. Entonces, fíjense qué tremendo es esto. El Señor viene a buscar ese tesoro en estos últimos tiempos. Pero ese tesoro está registrado en el libro de memoria. Qué interesante esto, hermano. Yo lo llamo el libro de los arrebatados, hermano. Porque es el especial tesoro que Él viene a buscar de la tierra y llevárselo. Ahora mire, qué interesante. Los que temían al Señor hablaron cada uno. Fíjense que aquí no está hablando los religiosos, por el que dirán no hacen esto. No. Los que temían al Señor. Aquellos que fue creciendo en su corazón el temor de Dios, el verdadero temor de Dios. Por lo tanto, sus acciones cambiaron, sus costumbres cambiaron. Y por sobre todas las cosas, el que alcanza el temor de Dios no se mezcla. Y si estaba mezclado, echa fuera al extranjero. No, vamos a interpretar bien esto. Echar fuera al extranjero significa apartarse de la mezcla. Ay, Señor amado. Y este es un proceso de restauración de los últimos días. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. No estamos hablando de costumbres o de buenas costumbres, no estamos hablando de... No. Estamos hablando de reconocer entre lo bueno y lo malo, hacer un reconocimiento, una diferencia. Mire, ¿cuál era el título de esto? Búscame Malaquías, gloria a Dios. En versículo 13, diferencia entre el justo y el malo. Gloria a Dios. Fíjense, palabras violentas, dice el Señor. ¿En qué hemos hablado contra ti? No entendía.
esta gente, ¿por qué el Señor llamaba palabras violentas? Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su palabra, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Ay, ay, ay. Ahora, mire qué tremendo es esto. Vamos a avanzar un poquitito más. Versículo 17, será un especial tesoro. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, es interesante que el versículo 18 dice, entonces, después de, ¿verdad? En ese momento. ¿En qué momento? Vamos a leer de vuelta. Es que la Biblia no se puede escapar rápidamente de la palabra. Hay que meditar sobre ella. Miren, vamos a ver. Gloria a Dios. Entonces, los que temían a Jehová, espere, hablaron cada uno a su compañero, los que temían al Señor. ¿Y los otros? Bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en la presencia de los ejércitos? ¿Tenemos traducción en lenguaje actual de esto? Versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan de qué malo hemos dicho. Pues esto es lo que han dicho. No vale la pena servir a Dios Todopoderoso. Aún si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que los malvados siempre les va bien. Bueno, pero ¿qué creyente va a decir esto? Mire, esto es tremendo, hermano. Fíjense que de esta iglesia se fue gente a otras iglesias que siguen la corriente del mundo. ¿Y qué es lo que dicen? Este pastor Enrico es un religioso. No, este es un antiguo. Más vale. ¿De qué sirve que andemos afligidos? Porque el pecado te aflige. Y cuando Dios lo pone a la luz, uno se pone mal, ¿verdad? Pero qué interesante es saber que cuando el pecado sale a la luz, lo que hay que hacer es renunciar a él, entregárselo a Cristo y correrse, apartarse de él. Entonces ya no va a andar afligido. El que anda afligido es porque abraza el pecado todavía en su vida. Entonces fíjense que la verdadera iglesia de Jesucristo va a trabajar a través de la palabra en nuestras vidas para que el pecado salga a luz, pero no para acusar, no, sino para que alcancemos entendimiento, renunciemos a ello, lo entreguemos en las manos del Señor, le pidamos perdón, nos arrepintamos y nos corramos y nos apartemos de Él. Entonces ahí la verdad nos hace verdaderamente libre. Gente que se ha ido de aquí, que dice, el Señor me acusa ahí dentro. Claro que te acusa, pero no te condena. Es tremendo esto, por favor. ¿Pero para qué? Para que largues el pecado y te apartes de él y vivas en libertad y la verdad te haga verdaderamente libre, pero de verdad libre. No, que porque claro que sí, dale un aplauso a Cristo, hermano, gloria a Dios. ¡Vamos a la gloria! Miren, hermano, mire. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos está engañada y se engañan a sí mismos. Diciendo, me voy un rato el domingo a la iglesia, ay, me siento un poco mejor, gloria a Dios. Y después de vuelta al pecado el lunes. No, hermano, hay que arrepentirse del pecado y alejarse del pecado. Si no, lo cambiamos más. Hermano. Gloria a Dios. Nehemías veía todo eso en estos tiempos y decía, no, acá hay que reformar la cosa. Por eso estamos en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Mire, vamos a Nehemías nuevamente. ¡Ay, qué lindo es el Señor! Reformas de Nehemías. Gloria a Dios. Ahí andaba Tobías haciendo lío, le dolió en gran manera. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Gloria a Dios. Encontré asimismo
que las porciones para los levitas no habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Amén. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Ay, ay, ay. Entonces aquí alguno puede llegar a decir, no, pero esto no está abandonado, el Señor nos está prosperando, el Señor nos está bendiciendo. Amén. Hoy somos más profesionales, gloria a Dios, tenemos un mejor sonido, tenemos mejores instalaciones, gloria a Dios. Y gloria a Dios, bienvenida a las instalaciones nuevas, bienvenida el profesionalismo, ¿no?, en los instrumentos, gloria a Dios. Pero los levitas y cantores, mire, yo quiero que nos detengamos acá. Asimismo encontré, dice, en versículo 10, que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores hacían el servicio, habían huido cada uno a su heredad. Gloria a Dios. Hoy no pueden decir, no, pero acá están todos los levitas. Gloria a Dios. Pero el levita es tan importante, hermano, pero es tan importante que entienda su función. ¿Cuál es la función de los cantores y levitas? La función de los cantores y levitas es traer la presencia de Dios a la casa del Señor. Llevar a la congregación a una verdadera adoración, ¿verdad? Por eso el Señor está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Por esa razón hay que darle la porción a cada levita y a cada cantor. ¿Pero porción de qué? ¿Qué vamos a tener una pizza? Estaría bueno, pero no, No estamos hablando de una porción de comida, sino que estamos hablando de la verdadera comida. Y la verdadera comida hace que el temor de Dios crezca en nuestros corazones. Amén. Pero fíjense que el mover de estos últimos tiempos, cada vez hay menos temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que al levita y a los cantores se está dando otra dieta que no es la verdadera. La verdadera dieta va a hacer crecer el temor de Dios en sus corazones. Entonces, ¿saben qué va a ocurrir? Va a haber santidad en los levitas. Va a haber temor de Dios. El Señor los va a oír y va a anotar en el libro de las memorias. Gloria a Dios. Tremendo esto. Resulta que cuando lleguemos al Señor, allí se abrirán los libros. ¿Y estaremos ahí o no? Ay, que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos está ayudando. Porque no es que nosotros vamos a hacer lo que a nosotros se nos ocurra y el Señor nos va a ayudar y nos va a anotar en el libro. No, el Señor nos ayuda ahora y nos está diciendo la verdad para que nosotros reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, temamos a Dios, aguardemos con todo nuestro corazón su venida y echemos fuera de nuestra vida el pecado. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar anotados. Mire, vamos a avanzar otro poquito. El capítulo 13, Reformas de Nehemías. Mire qué interesante. Y versículo 13. 13, mirá. Gloria a Dios, qué lindo. Mire qué interesante. 13, rebelión, ¿no? Mira lo que dice. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, a los levitas de Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Gloria a Dios. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Fíjense qué tremendo. El capítulo 13, versículo 13, ¿no? Aquí está justamente, ¿no?, actuando la rebelión. ¿Por qué? Porque aquí la verdad declara que en el proceso de verdadera restauración, el Señor pondrá dentro de ese proceso aquellos que son fieles a restaurar. Y el movimiento de parte de las tinieblas hace todo lo contrario. No sé si soy claro. Mire, gloria a Dios. Acá dice que se escogieron mayordomos, ¿verdad? Encargados, gloria a Dios. Dice que ellos eran tenidos por fieles.
¿Te acordás algo de gramática, maestra? Más o menos. Sí. A ver, ¿por qué tenemos el punto y coma y la coma ahí? Aquí. Después de hijo de Matanías, tenemos punto y coma. Dice, porque eran tenidos por fieles, luego coma, y esto avanza. Hace una pausa. Esa pausa, ¿no? Esa pausa está justamente haciendo una aclaración, exaltando esto, dejándolo bien claro. Amén. Dejando bien claro que son los fieles los que va a poner el Señor a restaurar. ¿Saben por qué? Porque los fieles no se moverán de lo que la palabra del Señor les enseña. Entonces no se van a mezclar. Los fieles no se van a mezclar, no van a aflojar. Aunque les pase lo que les pase, amén. Aunque se te rompa la cuerda y no tenés para comprarla, gloria a Dios, amén, por favor. Aunque cueste pagar el alquiler del salón, no sé, pero hay que mantenerse fieles, por favor. Aunque hayas orado todo el día, Señor, bendecime, gloria a Dios, y la bendición no viene. Esos son los fieles, van a permanecer igual, porque serán probados los fieles. Ay, ay, ay. Llueve a cántaro. Y me toca tomar colectivo allá en Colón al fondo, ¿no? Gloria a Dios. En el barro hasta acá, pero tengo que ir a alabar al Señor y tengo que ir. Tengo que ir porque si yo quiero estar en el libro de las memorias, tengo que ser de los fieles. Tengo que ser de los fieles. Mire, puse por mayordomos, gloria a Dios. Ahora, lo interesante de esto, mira, acompáñenme, vamos a avanzar un poquitito más. Gloria a Dios. Ay, ¿tenés el diccionario Strong ahí? Anda buscándome H6154. Mientras tanto, nosotros nos quedamos acá, mire, gloria a Dios. Eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice a la casa de mi Dios y en su servicio. Fíjense que aquí Nehemías le estaba diciendo, Señor, acordate de mí por esto. Amén. Acordate de mí por esto. Qué interesante es esto, ¿no? Porque podemos, si nosotros nos encolumnamos, ¿no?, detrás del ejército de los fieles, si nosotros nos preocupa de esto que estamos mencionando hoy, ¿no?, como la mezcla va ganando terreno dentro de la casa del Señor, le podemos decir, Señor, acuérdate de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo, para que esto realmente cambie. Gloria a Dios. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Tal vez, fíjense que esta palabra que estamos compartiendo hoy van a salir por las redes sociales, ¿verdad? Va a salir por internet. No solamente esta palabra termina aquí, entre estas cuatro paredes. Tal vez en este momento nos esté escuchando algún siervo del Señor, que a lo mejor esté contento por su prosperidad, pueda estar contento porque la iglesia crece en número. Pero qué lindo es poder meditar, tan siquiera meditar un instante, ¿no? Gloria a Dios. Y pegar un giro y como siervo ver el altar del Señor. Cuando hablo de ver el altar del Señor, estoy hablando de ver el altar funcionando, accionando, gloria a Dios. Y ver si realmente tenemos santidad aquí o no. Qué lindo es, ¿no?, apartarnos un poquito y vernos a nosotros predicando y escucharnos, gloria a Dios. A ver qué decimos, a ver qué estamos hablando, a ver qué estamos transmitiendo. Hermano querido, Nehemías dijo, esto no puede seguir así. Y fue necesario hacer reformas. Y hoy se habla mucho de reforma, pero la reforma nos está llevando más al mundo que otra cosa. Nos está apartando del libro de las memorias, cuando tendría que ser todo lo contrario. Nos tendría que estar acercando. Mira, hermano,
¿Encontraste? Gloria a Dios. A ver, vamos a buscar esta palabra, gloria a Dios. 54, H61, 54. A ver si lo tenemos por aquí. Gloria a Dios. Mire, esta palabra, la leímos recién en el capítulo 13 de la Reforma de Nehemías, en el versículo 3, donde habla de los mezclados con extranjeros. Hablo de esta mezcla. Esta palabra habla de gente mezclada. Amén. Gente mezclada. Fíjense, trama o hilos transversales de la tela. Está poniendo un ejemplo aquí de justamente, fíjense que en los días de la ley, ¿qué decía la ley? Que el pueblo no se podía poner prendas elaboradas, diseñadas, confeccionadas con dos tipos de hilo. Tremendo esto, ¿no? Bueno, no es lo que estamos viviendo en estos días, estamos en los días de la ley, pero es interesante comprender que la ley nos está dando un ejemplo a nosotros. No estoy hablando de ir a la tienda y decirle, no, dame de algodón solamente porque si tiene poliéster no la quiero. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, fíjense, el caso de Sansón. A Sansón le tomaron la cabellera, que era, ¿qué cosa? Era justamente el secreto de su bendición, ¿verdad? Y dice que se la metieron en un telar y la mezclaron con hilo. Y aquí hay un mensaje encerrado también en el libro de los jueces, en la historia de Sansón. Porque le tomaron los pensamientos, símbolo de, ¿no?, de los pelos en la cabeza, y se los mezclaron con un producto, artículo, ¿cómo le podemos llamar? Totalmente terrenal, elaborado en la tierra, para mezclar sus pensamientos. Exactamente. Entonces fíjense qué tremendo. El enemigo va a tratar de llevar esto a la casa del Señor, instalarlo en el altar del Señor y luego instalarlo en cada altar, en cada templo, en cada corazón. Esto es muy importante, hermano. Entonces el pueblo del Señor, cuando se le habla de santidad, piensa que es antiguo. Pienso que son cosas de viejos, que son cosas del siglo pasado, que son de aquellos chapados a la antigua, religiosos, legalistas. No, hermano, por favor. Es más, hay tremendos carnales hoy exhortando a aquellos que están buscando la santidad, diciendo no te vuelvas un legalista. O sea, hay una incomprensión de la palabra total, hermano. Es tremendo, pero total. Por favor, creyéndose sabios se hacen ignorantes, porque la sabiduría que están mamando es la del mundo. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto. ¿Para qué? Para que en nuestro corazón no haya mezcla, para que en nuestro pensamiento no haya mezcla, para que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar, como decía Pablo, le transmitía a los creyentes. Mire, avancemos un instante más con esto, gloria a Dios. Fíjense, gente mezclada. ¿Por dónde andábamos? Eran tenidos por fieles, qué lindo, versículo 13, acuérdate de mí. En aquellos días, versículo 15, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, toda suerte de carga. Está hablando de todo lo que era el comercio y el trabajo de la época, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Mi Reina Valera aquí tiene una aclaración, dice aquí que vale al sábado, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Es interesante que comprendamos que hay días que debemos consagrarlos al Señor. Amén. Está hablando de apartar un tiempo para el Señor y que no caigamos en la trampa. 6 días trabajarás. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y un día reposarás. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Muy importante entenderlo porque el Señor busca nuestro reconocimiento. No es que nos quiere transformar en sabatistas. No.
Es lo último que le falta al pastor ahora que los sábados no quiere. No, no estamos hablando de ser sabatista. Estamos hablando que el Señor vea en nuestro corazón que tenemos la verdadera intención de consagrar un día para Él, de consagrar tiempo para Él. Pero los tiempos han cambiado, ahora pastor, los trabajos no son más como antes. Yo estoy completamente de acuerdo, pero el Señor está mirando el corazón. Está viendo el corazón. ¿Se lo dedico al fútbol, a los amigos? ¿Amén? ¿O se lo dedico al Señor? Y el Señor va a ver eso. El Señor lo va a observar. Pero no puedo jugar más a la pelota. ¿Quién dijo? Sí que se puede jugar a la pelota. Sí que se puede mirar un partido del Mundial. Por favor, de ninguna manera. ¿Cómo estamos diciendo eso? Pero el Señor estará observando nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón en la casa de Dios? ¿Está nuestro corazón estar reunido con nuestros hermanos? ¿Está nuestro corazón el saber, tener entendimiento que desde la casa de Dios parte la bendición para nosotros? ¿O vamos por costumbre? ¿O vamos porque, bueno, y hoy es martes, vamos? Hoy es jueves y bueno, vamos, gloria a Dios. No, hermano, tenemos que cambiar nuestro razonamiento y también nuestro corazón. Esas son las reformas de los últimos tiempos, la verdadera reforma de los últimos tiempos. Fíjense que las reformas que hoy se proponen desde púlpitos como este es adoptar las costumbres del mundo. No, por favor, no caigamos en ese error. Tampoco nos vamos a hacer los religiosos y nos vamos a hacer los que somos los mejores de todos. No vamos, porque al pueblo del Señor, al pueblo de Israel le pasó eso. Cuando el Señor les hablaba de no mezclarse, de no unirse con los extranjeros, ¿no? Cuando el Señor, en los días de la ley, ¿verdad?, se transformaron en sectarios y se apartaron de todo. El Señor nos está pidiendo esto hoy. El Señor está observando nuestro corazón y lo que Él ve, nuestro corazón. Entonces esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ver un extranjero y lo vamos a salir corriendo nosotros? No, de ninguna manera. Por favor. Entonces, seamos sabios y comprendamos que hoy el templo es el corazón. No estamos hablando de echar a los extranjeros y echar a las mujeres extranjeras y a sus hijos como pasó en aquellos días. ¿Ven? Esto es una figura para nosotros. Esto es una sombra para nosotros que está llegando ¿a qué? A darnos un ejemplo de lo que tiene que ocurrir en nuestro corazón. Mire, avancemos un instante, por favor. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. En aquellos días había Judá algunos que pisaban la garra y que estaban trabajando, gloria a Dios. Pero yo tengo que trabajar, pastor, gloria a Dios. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Veamos esto en estos días. Si a veces somos tan sabios para decir, no, los tiempos cambiaron, las cosas son distintas, las costumbres son otras. Bueno, bárbaro. Las costumbres cambian. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Entonces, Él estará observando nuestro corazón. Tenemos que entender esto, por favor. Esto es muy importante, hermano. Fíjense que hay momentos que las responsabilidades pesan, hay momentos que las cuestiones son importantes, tenemos que atenderlas, pero no le quitemos tiempo al Señor, de ninguna manera. No, de esto está hablando la reforma de Nehemías. Mire, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería que vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad? Porque la destrucción que había y que Nehemías estaba viviendo y sufriendo, ¿qué dice la Biblia? La maldición sin causa no viene. No es que vino porque sí, sino que toda esa destrucción sobre Jerusalén, que terminó con sus puertas quemadas a fuego, con los muros derribados, llegó porque le dieron lugar ¿a qué? Al mundo. Entonces, hermano, esto es muy importante. Hoy está ocurriendo lo mismo. Pero como todavía el Señor no bajó el pulgar, entonces siga la fiesta. Pero después vamos a despertarnos. Los que temieron al Señor hablaron uno con el otro, con sus compañeros, y fue anotado un libro de memoria. ¿Y qué hablaron? Hablaron del dolor que sentían por lo que estaba pasando. No es que estaban hablando para hablar mal de este, para hablar mal del otro. No. Sino que hablaban de esto por el dolor que sentían, hermano. Esto es muy importante. Están destruyendo la iglesia de Jesucristo.
la están destruyendo y no se están dando cuenta. No se están dando cuenta que están dejando entrar costumbres extranjeras. ¿Qué significa costumbres extranjeras? Significa, hermano, no que porque bailamos un reggaetón o porque cantamos no, sino que estamos dejando entrar costumbres del mundo al pueblo del Señor. Tenemos que ser sabios. El que tenga oído oiga, mire, gloria a Dios. Fíjense, reprendió a los señores de Judá. Y sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no se abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en el templo? ¿Qué hizo? Lo mismo. Entonces cuando Jesús entra en el templo y ve a todos los mercaderes y ven todos los cambistas, etcétera, etcétera, empezó a arrojar todas esas mesas de negocio. ¿Amén? Y los echó fuera. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Que la casa de Dios era una casa de oración, no un comercio. Ay, Señor amado, por favor. Miren, hermano, gloria a Dios. Dice: les amonesté y dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Gloria a Dios. ¿Qué hacían estos? Se quedaban comerciando y vendiendo en la puerta de la iglesia. Ay, ay, ay. Mire, vamos a avanzar un poquito más. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto. Dice: y dije, gloria a Dios, a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mire qué tremendo, hermano. Se atrevía a decir al Señor: acordate de esto que estoy haciendo, porque él estaba entendiendo, tenía seguridad, tenía certeza que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, porque tenía un mandato en el corazón de parte de Dios. Ahora, mire, dice: le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar, pero no sin santificarse. Entonces esto nos habla de un proceso personal, un proceso que el Señor llevará adelante en nuestra vida, para que estemos aptos para un momento como este, que habrá una reforma. Mi hermano, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Gloria a Dios. Asdod era uno de los pueblos de allí, de Filistea. Dice: habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y también moabitas. Y la mitad de sus hijos, porque esas mujeres engendraron hijos, hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablan conforme a la lengua de cada pueblo. Se mezclaron. Y las costumbres, hasta el vocabulario cambió. Vocabulario cambió. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Santidad, esa palabra es vieja. Gloria a Dios. Esa palabra es vieja, esa palabra es antigua. Ay, 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 mire. Dice que reñí con ellos y los maldije. Ay, qué tremendo. Gloria a Dios. Y herí a alguno de ellos. Opa, les pegó, hermano. Tremendo, gloria a Dios. Y les arranqué los cabellos. Upa, gloria a Dios. Para tanto no, pastor. Gloria a Dios. Y les arranqué los cabellos. Volvemos al ejemplo, porque esto es un ejemplo. El ejemplo que vimos en Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Le mezclaron los cabellos le mezclaron los pensamientos. Entonces los Nehemías de estos días, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le tenemos que arrancar el pelo a la gente? ¡No! Le tenemos que arrancar los pensamientos a la gente. Le tenemos que arrancar los pensamientos a la gente. ¿Qué pensamientos? Esos pensamientos de allí fuera,
y allá se tienen que quedar, no son para nosotros. El creyente tiene que cambiar su manera de pensar. Y para eso la única forma es temiendo a Dios, rindiéndose a Dios y sometiendo su corazón a la palabra. Si nosotros huimos de la palabra, y bueno, nuestros pensamientos jamás cambiarán. ¡Gloria a Dios! Y les hice jurar, está hablando de compromiso, diciendo: no daréis vuestras hijas a vuestros hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Volvemos a la misma palabra, extranjeras, gloria a Dios. La mezcla de los pensamientos, no estamos hablando de nacionalidad, la mezcla es en los pensamientos, gloria a Dios. Ay, Señor amado, por eso que en nuestro pensamiento no tiene que haber mezcla, hermano, gloria a Dios. Mire, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, el así era yerno de Zambalá. Mire la parentela que tenía esta gente, gloria a Dios. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra lo que contamina el sacerdocio. Mire cómo cierra el libro, Nehemías. Acuérdate de aquello que contamina el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, acuérdate de mí para bien. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Se animaba Nehemías a decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí, pero antes hizo un trabajo sucio, gloria a Dios, un trabajo que nadie quiere hacer. No, pastor, si yo empiezo a predicar esto, me quedo solo en la iglesia, gloria a Dios. Y bueno, habrá que quedarse solo, amén, pero el Señor no lo va a permitir por mucho tiempo, porque va a empezar a traer sus escogidos, va a empezar a traer su especial tesoro. Porque hay un remanente, hermano. De eso me habló el Señor hace unos años atrás. Hay un remanente a lo largo y a lo ancho de toda esta tierra. Y ese remanente son de Dios. Y Dios necesita a Nehemías y congregaciones como la de Nehemías, que estén allí edificando y con la espada en otra mano. Amén. Para poder tomar ese remanente y acercarlos a su casa, para que no se les mienta más, para que no se los despoje más, para que no se los engañe más y que se los conduzca a la salvación, hermano. Esto es muy importante, y para que aprendan a rendirle culto a Dios, rendirle culto a Dios. Esto es maravilloso, hermano. Si nosotros aprendemos a honrar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra vida va a ser otra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, hermano. Él está aquí.